Buenas tardes. Buenas tardes a todas y a todos las personas que nos acompañan el día de hoy. Muchas gracias por estar aquí. Tengo algunos asuntos logísticos que comentarles. Ustedes ya tienen la interpretación, el aparato de interpretación, para cuando hable la comisionada presidenta Roberta Clark, el comisionado Abel Pulcan o la comisionada Gloria Ortiz. Gracias por estar en esta conferencia de prensa que vamos a dividir en dos grandes momentos, de lo cual ustedes son protagonistas en el segundo momento. En primer lugar, va a tener la palabra la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la señora Roberta Clark. Posteriormente va a dar una segunda parte del mensaje la relatora del país, la comisionada Andrea Pochak, y posteriormente, finalmente, haremos una sesión de preguntas y respuestas para todas las personas que están en la sala. En esta tarde están en esta mesa la presidenta Roberta Clark, el primer vicepresidente de la Comisión Interamericana, el segundo vicepresidente de la Comisión Interamericana, el comisionado José Luis Caballero, la relatora del país, Andrea Pochak, el comisionado Ariel Pulcan, la comisionada Gloria Ortiz. También está el equipo técnico de la Secretaría Ejecutiva, representada por la Secretaria Ejecutiva Adjunta María Claudia Pulido. Están los relatores especiales del lado derecho, el relator especial para la libertad de expresión, Pedro Baca. Del lado izquierdo está el relator especial de derechos económicos, sociales y culturales, Javier Panumo. Y en el extremo izquierdo, la jefa de gabinete, Patricia Porchero. Yo moderaré esta sesión, soy Tania Renaud, la secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana. Vamos a empezar entonces dándole la palabra a la señora presidenta Roberta Clark. You have the floor, y para eso les voy a suplicar que quien así lo requiera ponga su auricular. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos culminó con su visita el 6 de julio de 2024 para observar la institucionalidad y la independencia since our last visit in 2017. The Commission visited Guatemala City and the departments of Altair, Paris, Isabel, Pequén, San Marcos, Cholola, Totonicapán, and Quetzaltenango. Also held at least 30 meetings with representatives of the different branches of government and more than 48 meetings with activists, human rights defenders, justice operators, civil society organizations, and victims of human rights violations, as well as representatives of academia, trade unions, business associations, and United Nations agencies. The Commission visited Zone 18, Preventive Detention Center, Santa Teresa for women, Zone 18 Preventive Detention Center for men, Preventive Detention Center for men and women in Coban, and the Mariscal Zavala Detention Center. We also visited residences of children and adolescents in need of protection, as well as the reception center for returnees in Tucanguman and Guatemala City. The Commission appreciates the invitation of President Arevalo to visit the country, as well as the facilities provided for this visit for the Commission. We also acknowledge the extensive information provided by representatives of public authorities, and the
Commission welcomes the willingness expressed by the Executive to make human rights a priority and encourages other state entities to work together to achieve these priorities. We thank civil society organizations for the information provided, as well as the victims who trusted and approached the Commission to give their testimonies. The Commission stresses, we emphasize, that under Article 56 of our Rules of Procedure, the state has a duty not to take reprisals or undertake acts of retaliation of any kind against persons or entities who have cooperated with the visit by providing information or testimony. In its 7 reports on Guatemala, the Commission has documented the structural challenges related to discrimination, inequalities, deep poverty, social exclusion, violence, and indeed corruption. In the 2004 country report, the Commission reports specifically to the marginalization of indigenous peoples as a challenge to democracy and as a consequence of racism and discrimination. Redress for the systematic dispossession of land and ancestral territories of indigenous and Afro-descendant communities is a pending obligation since the peace accords. The Commission has also observed preponderance of private interests in social and agrarian conflicts, as well as the challenges for the implementation of fiscal policies, which seriously limit access to economic, social, cultural, and environmental rights, particularly when thinking about the right to water, sanitation, to health, to education, to food security, to decent work, and the right to a healthy environment. During this visit, the Inter-American Commission continued to monitor the human rights situation of historically discriminated populations. We received reports of high levels of violence against women and girls, as well as continued impunity for much of that violence. And we also received information on the inadequate access to integrated services, and especially reproductive health care. Persistent gaps in public policies to end discrimination against LGBTI people is also noted. Indigenous peoples experience high levels of poverty, precariousness, uncertainty, land dispossession, and discrimination. And the diaspora people are at risk of cultural extinction due to the confluence of factors such as inadequate education and health care, and only intermittent essential public services that limit opportunities for sustainable development. People in mobility face generalized situations of abuse, exploitation, and human rights violations. And persons deprived of their liberty, including those in pre-trial detention, suffer deplorable conditions and overcrowding. For more than 40 years, Las víctimas del conflicto armado han reclamado verdad, justicia y reparación por los crímenes padecidos. La libertad de expresión y el acceso a la información pública siguen siendo restringidos para muchos. Todos estos temas sobre la inequidad estructural, discriminación y restricción en derechos y libertades fundamentales serán analizados en las observaciones preliminares escritas que la Comisión publicará próximamente. En este informe inicial sobre la visita al sitio, la Comisión se enfocará en derechos civiles y políticos. Ahora le doy la palabra a la comisionada Andrea Pocha, quien es la relatora para Guatemala, para que presente algunas consideraciones y hallazgos pertinentes observados durante la visita. Buenas tardes. En esta oportunidad, dado el contexto actual de Guatemala, la Comisión ha decidido enfocar la presentación de sus consideraciones y hallazgos preliminares respecto de la institucionalidad democrática y la independencia judicial en 2 puntos. Primer punto, impacto de la impunidad y la corrupción en la institucionalidad democrática, sus antecedentes y su situación actual. En diferentes informes, desde la época del conflicto armado interno, la Comisión Interamericana ha señalado que la lucha contra la impunidad y la corrupción debe ser una prioridad para la gobernabilidad democrática.
Asimismo, la Comisión ha instado al Estado guatemalteco a comprometerse con el desmantelamiento de las redes criminales y de las estructuras y poderes paralelos para asegurar la plena vigencia de los derechos humanos. La Comisión ha documentado en sus tareas de monitoreo en los últimos 20 años que la corrupción en Guatemala es estructural y endémica. Se manifiesta en todos los niveles y en todos los territorios. En su informe anual del año 2023, la Comisión Interamericana documentó que el proceso electoral mediante el cual se eligió democráticamente al presidente Bernardo Arévalo se vio empañado por acciones que plantearon graves amenazas al orden constitucional y al Estado de Derecho. En ese momento, la Comisión expresó su preocupación por una serie de acciones e interferencias indebidas y arbitrarias por parte del Ministerio Público, avaladas por el Poder Judicial, que amenazaron con anular la voluntad de la mayoría de la población. Las movilizaciones sociales convocadas por las autoridades ancestrales y comunidades indígenas en defensa de la institucionalidad democrática y el escrutinio internacional aseguraron una transición pacífica. Tras el cambio de gobierno en enero de 2024, el presidente refrendó su compromiso con los derechos humanos y con el sistema interamericano en la lucha contra la impunidad y la corrupción, así como su visión para aumentar la rendición de cuentas y la eficacia del sector público, promover reformas para abordar las brechas significativas en el desarrollo humano, la lucha contra la pobreza y la inclusión social. Al mismo tiempo, muchas de las personas con las que nos reunimos advirtieron la existencia de una resistencia arraigada al cambio de visión y modelo impuesto por parte de poderes fácticos de carácter político, económico y militar, que busca mantener la impunidad estructural, tanto respecto de crímenes cometidos en el marco del conflicto armado como en casos de corrupción. En este contexto, la lucha de las víctimas de las graves violaciones de derechos humanos y de sus familiares no puede avanzar. Estos retrocesos en la lucha contra la impunidad generan un sentimiento de frustración y revictimización de quienes padecieron graves violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado. Autoridades de distintos niveles y la sociedad civil se refirieron al ambiente de polarización política y los consecuentes riesgos a la gobernabilidad respecto del cual el Poder Legislativo juega un papel predominante. La Comisión Interamericana invita a avanzar en una agenda legislativa democrática basada en los principios de igualdad y no discriminación. El fortalecimiento de la institucionalidad democrática y de los derechos humanos es tarea de toda la población guatemalteca y recae en todas sus instituciones. El desarrollo de una cultura de tolerancia, de respeto a la ley y de rechazo a la impunidad requiere un esfuerzo de toda la población, para lo cual es necesario construir consensos. El segundo punto que queremos abarcar es el de la instrumentalización del sistema de justicia. En Guatemala, el sistema penal se ha utilizado contra personas defensoras de derechos humanos, así como contra aquellas personas que participaron o participan en protestas y movilizaciones sociales pacíficas en la defensa de la democracia y el Estado de Derecho, o contra personas que han hecho parte de la lucha contra la corrupción y la impunidad. En particular, se advierte un uso abusivo del sistema penal contra personas operadoras de justicia, personas defensoras de derechos humanos, legisladores, periodistas, estudiantes, profesores, integrantes de partidos políticos, funcionarios públicos y hasta contra el propio presidente y vicepresidenta de la República. También contra integrantes de organizaciones indígenas, campesinas y sindicales. Esta práctica
ha sido ampliamente documentada y denunciada por los diferentes sectores con quienes la Comisión se entrevistó. En la reunión sostenida con el Ministerio Público, este indicó que se trata de una institución autónoma e independiente que aplica de manera objetiva la Constitución y las leyes guatemaltecas. El Ministerio Público negó la existencia de una práctica de criminalización con el argumento de que tiene el mandato legal de investigar todas las denuncias que recibe sin distinción de la persona denunciada, su cargo o profesión. Sin embargo, alarma a la Comisión Interamericana la enorme cantidad de personas que han sido o se encuentran investigadas por parte del Ministerio Público en una práctica que se intensificó a partir de la salida de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la CICIG, en el año 2019. En la gran mayoría de reuniones sostenidas durante la visita, recibimos testimonios de personas investigadas por el Ministerio Público o que tienen temor de serlo, solo por el ejercicio legítimo de sus funciones. Algunas personas manifestaron haber pasado mucho tiempo en prisión preventiva por acusaciones penales derivadas de la defensa de los derechos humanos o del ejercicio de la libertad de expresión, asociación o reunión. La Comisión Interamericana está profundamente preocupada por la cantidad de personas operadoras de justicia y sus representantes jurídicos que enfrentan denuncias penales. Muchas de estas personas formaron parte de la CICIG y de la Fiscalía Especial contra la Corrupción e Impunidad, la FESI. Asimismo, en esta misma situación se encuentran personas exjuzgadoras, exfiscales de casos relacionados con el conflicto armado interno o personas juzgadoras o fiscales involucradas en la investigación de casos de corrupción a gran escala, inclusive a cargo de juzgados de alto riesgo, así como magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Estas personas pasaron de investigar y juzgar casos a ser investigados e imputados por supuestos delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. Algunos de estos delitos son abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, conspiración, tráfico de influencias, asociación ilícita, obstrucción de la justicia, simulación de delito, revelación de información confidencial, usurpación de funciones, actividades en contra de la seguridad de la nación, detenciones ilegales y resoluciones violatorias a la Constitución. La criminalización, hostigamiento y denuncias disciplinarias se han extendido a abogados y abogadas que actuaron como querellantes en estas causas o en la defensa de personas actualmente criminalizadas. Según las organizaciones con las que la Comisión Interamericana se reunió, existe un ánimo de represalia por las investigaciones y judicializaciones de los hechos de corrupción y graves violaciones a los derechos humanos realizados en el pasado reciente por la FESI con el apoyo de la CICIG. Ello con la intervención activa de ciertos actores privados, como por ejemplo la Fundación contra el Terrorismo, según fue referido. A partir de la información recibida, la Comisión Interamericana identifica 5 patrones específicos. En primer lugar, la interposición de un alto número de denuncias contra la misma persona, en muchos casos por los mismos hechos, con la intención de dificultar su defensa. La Comisión Interamericana conoció casos de personas operadoras de justicia que enfrentan entre 30 y 100 causas por ejercer su función. El segundo patrón, la presentación y tramitación de denuncias anónimas o infundadas, con el propósito de mantener un clima de presión, hostigamiento e intimidación. El tercer patrón que la Comisión identificó es el uso de tipos penales abiertos, ambiguos o claramente inadmisibles para los hechos denunciados. Por ejemplo, personas que no son funcionarias públicas son investigadas por delitos propios de funcionarios públicos. O juezas y jueces son sometidos a proceso exclusivamente por el contenido de sus sentencias,
o por ejemplo, abogados y abogadas defensores, son imputados por el delito de obstrucción de la justicia solo por ejercer su trabajo. Se acusa por usurpación o usurpación agravada y usurpación de áreas protegidas a integrantes de comunidades indígenas que habitan esos territorios ancestralmente, entre otros ejemplos. El cuarto patrón es el uso abusivo de la prisión preventiva, inclusive mediante la imputación de delitos graves que no gozan de medidas alternativas, o la aplicación de cauciones millonarias imposibles de afrontar. El quinto patrón son las afectaciones al debido proceso y al derecho de defensa a través del uso de prácticas dilatorias de los procesos penales o de la denegación del acceso a los expedientes. También se omite información sobre las causas en las que una persona está siendo investigada de manera oportuna y se impide la producción de prueba de descargo. Además, se tuvo noticias sobre el uso de la figura de aceptación de cargos ante la inminencia de la pérdida de libertad. Estas prácticas, injustificadas y punitivas, causan daños extensos y duraderos a las personas, a sus familias y a sus comunidades. Muchas personas no han tenido otra opción más que el exilio o la clandestinidad. Y quienes se quedan en el país enfrentan la amenaza de prisión o han sido detenidos. Los casos de José Rubén Zamora y Estuardo Campo, a quienes la comisión visitó el día de ayer, son un ejemplo de ello. Respecto de los pueblos indígenas y comunidades campesinas, la comisión escuchó un amplio número de testimonios a lo largo de todo el territorio de personas líderes indígenas criminalizadas por su rol de defensa de la tierra y el medio ambiente, quienes son acusadas hasta con diferentes tipos penales que van desde daño a bien ajeno y obstrucción de vía pública hasta usurpación y usurpación agravada, que facultan desalojos, incluso sin aviso previo, cuando el tema central es la titularidad de la tierra. En Alta Verapaz, la comisión recibió información de miembros de comunidades enteras con órdenes de captura en su contra, algunos de los cuales fueron detenidos al salir de mesas de diálogo con el gobierno. En Sololá, Quetzaltenango y el Estor, personas indígenas y autoridades ancestrales informaron a la Comisión Interamericana que han sido acusadas penalmente por delitos como asociación ilícita, instigación a delinquir o delitos graves que no gozan de medidas sustitutivas. Dicha situación también fue evidenciada en Petén hacia comunidades campesinas y pueblos indígenas. La criminalización de líderes indígenas bajo delitos como usurpación, así como los desalojos y desplazamientos forzados internos de comunidades, tienen el efecto de negar sus derechos a la tierra, al territorio y a los recursos naturales. Se recibió información acerca de la falta de mecanismos para el reconocimiento y titulación de tierras ancestrales que facilita el avance de proyectos de empresas hidroeléctricas, mineras y petroleras, y de los monocultivos, como la palma africana, para la explotación de sus recursos y su consecuente contaminación. Respecto a los desalojos, la Comisión Interamericana recibió información consistente sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de agentes policiales, así como la participación de agentes de seguridad privada, que además queman viviendas, cultivos, artículos personales y matan o roban los animales. A raíz de esto, muchas comunidades se han visto forzadas a desplazarse y se ven privadas del acceso a sus derechos sociales, sometidas a situaciones de extrema pobreza, sin acceso a la justicia y con impacto diferenciado y desproporcional en niños, niñas y adolescentes, en mujeres, en personas mayores y en personas con discapacidad. En este contexto, organizaciones de la sociedad civil expresaron su preocupación por la actuación de la Fiscalía contra el delito de usurpación, en concurso con autoridades judiciales para el beneficio de intereses privados, mediante la criminalización, el desalojo y el despojo de tierras de comunidades indígenas, provocando su desplazamiento interno en condiciones incompatibles con los estándares internacionales. En la medida en que no se supere la criminalización de quienes ejercen sus derechos y se continúe instrumentando la justicia
con fines espurios, Guatemala no va a poder avanzar en la atención de sus problemas estructurales. La criminalización generalizada evidencia la falta de independencia judicial. En este contexto es necesario avanzar en consensos para garantizar la vigencia del Estado de Derecho. La Comisión hace un llamado para que el principio de independencia judicial prime sobre intereses particulares en servicio del pueblo guatemalteco. En este sentido, existe consenso en que para reconstruir la confianza ciudadana en la independencia del Poder Judicial, el proceso de selección de magistrados y magistradas de las altas cortes debe ser consistente con los principios de igualdad, transparencia y rendición de cuentas. Por todo esto, en este momento, la Comisión avanza en estas recomendaciones. La Comisión Interamericana tiene la facultad de formular recomendaciones a los Estados, según lo dispuesto en el artículo 41 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En el caso de Guatemala, el Pacto de San José de Costa Rica hace parte del bloque de constitucionalidad reconocido en el artículo 46 de su Constitución Nacional. Por lo tanto, todos los poderes del Estado deben cumplir con las obligaciones contraídas voluntariamente en los instrumentos internacionales de derechos humanos de los que Guatemala es parte. En este sentido, y en consideración a los temas planteados en la tarde de hoy, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos plantea algunas recomendaciones iniciales de carácter general, que serán ampliadas y complementadas en sus observaciones preliminares y en el posterior informe del país. La primera recomendación es adoptar e implementar políticas públicas para abordar la pobreza generalizada y erradicar los factores estructurales de discriminación que afectan a las personas como niñas, niños y adolescentes, mujeres, afrodescendientes, pueblos indígenas, personas con discapacidad, personas LGBTI, personas en movilidad, personas mayores, todo ello incorporando un enfoque culturalmente adecuado e interseccional. La segunda recomendación: Guatemala debe implementar los mecanismos necesarios para prevenir, investigar y sancionar cualquier forma de corrupción que afecte el Estado de Derecho. En tercer lugar, la Comisión Interamericana insta al Ministerio Público a cesar la criminalización contra personas operadoras de justicia, contra personas defensoras de derechos humanos, contra legisladores, contra periodistas, estudiantes, profesores, integrantes de partidos políticos, funcionarios públicos, así como contra integrantes de organizaciones indígenas, campesinas y sindicales. También se debe, en cuarto lugar, limitar el uso de la prisión preventiva conforme a los estándares internacionales en la materia, es decir, mediante los principios de excepcionalidad, legalidad, proporcionalidad y razonabilidad. En quinto lugar, la Comisión Interamericana insta a las autoridades de Guatemala a liberar a toda persona que se encuentre en prisión preventiva y que esté criminalizada por el ejercicio o defensa de derechos humanos, y cesar todo tipo de persecución y represalia en su contra. En sexto lugar, la Comisión Interamericana dice que, tomando en cuenta las alegaciones de falta de objetividad ampliamente difundidas, el Estado de Guatemala debe realizar un examen independiente del funcionamiento del Ministerio Público y su impacto en los derechos humanos. Séptima recomendación: el Estado de Guatemala debe generar las condiciones para la atención y el retorno de las personas exiliadas, que incluya un plan de reparación integral. Recomendación número 8. Poner en funcionamiento las comisiones de postulación para integrar la nómina de aspirantes para la Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones
para que puedan iniciar el proceso de selección y así contar con el tiempo suficiente para realizar eficazmente la labor encomendada en el plazo legalmente establecido. En noveno lugar, el Estado de Guatemala debe garantizar que los procesos de selección y nombramiento de operadores y operadoras de justicia se realicen con transparencia, conforme a los estándares interamericanos, bajo criterios en base al mérito y a las capacidades profesionales, y libre de injerencias indebidas de cualquier tipo. Finalmente, como 10ª recomendación, la Comisión insta a restablecer la institucionalidad creada en el marco de los acuerdos de paz de 1996. Por último, la Comisión espera que los diferentes poderes del Estado, junto con la sociedad guatemalteca, puedan alcanzar una visión común de país que priorice la lucha contra la impunidad y la corrupción en defensa del Estado democrático de derecho y la plena vigencia de los derechos humanos en el país. Para cerrar, quisiera explicar los pasos siguientes a la visita del país. Como ha dicho la Presidenta, en primer lugar, la Comisión elaborará un documento con sus observaciones preliminares que será próximamente y antes de un año publicará su informe de país con hallazgos, conclusiones y recomendaciones. Muchas gracias, comisionada Pochac. Quiero comentarles que en la parte de afuera del auditorio está el código QR con el texto del comunicado de prensa que tanto la Presidenta como la comisionada Pochac acaban de leer. Y si ustedes están de acuerdo, procederemos a una ronda o varias rondas de preguntas y respuestas y dejamos el espacio para las personas periodistas. Si alzan la mano, me dan el medio y empezamos a ordenar la conversación. ¿Sí? ¿Me puede decir su nombre y el medio, por favor? Buenas tardes, Henry Morales Arana, corresponsal de la agencia de noticias Transpress, AFP. Veo que uno de los puntos importantes es la situación del Ministerio Público. Ustedes surgen al Ministerio Público que tenga la acreditación de operadores de justicia y otras personas, pero ustedes lograron determinar en esta visita a quién responde el Ministerio Público, porque hay muchas denuncias que hay poderes fácticos, poderes económicos poderosos y corruptos que están detrás de las acciones de la fiscal general y todos sus fiscales. Gracias. Muchas gracias. Una segunda pregunta, si ustedes están de acuerdo, podemos tomar una ronda de 3 preguntas, compañera. ¿Qué tal? Buenas tardes, Leslie Sánchez de Guatevisión. Yo quisiera preguntarles en torno a lo último que dijo la relatora de Guatemala. El Estado de Guatemala debe realizar un examen independiente del funcionamiento del Ministerio Público. ¿Se recomienda cómo se hace ese examen o qué alcance podría tener en cuanto al funcionamiento del mismo? Y si puedo hacer una segunda pregunta. Gracias. En torno a los exiliados, que también hace una recomendación para que puedan ellos regresar a Guatemala, ¿hasta este momento hay un plan o ustedes tuvieron conocimiento de algún plan del gobierno actual para el retorno de exiliados de Guatemala? Muchas gracias. Muchas gracias. Tomamos una tercera pregunta en esta primera ronda. Muchas gracias, buenas tardes. Lourdes Arana del Grupo Alvavisión. Mi consulta sería si no se atienden estas recomendaciones debido a los hallazgos que ustedes han encontrado, si hubiese alguna sanción en contra del país, esto considerando que se debe cumplir alguna forma, ¿verdad? Los derechos humanos de todo el mundo. Muchas gracias. Vamos a proceder a las respuestas de estas primeras 3 preguntas. Comienza la comisionada relatora del país, Andrea. Muchas gracias.
Sobre la pregunta a quién responde el Ministerio Público, no es una decisión que tiene la Comisión Interamericana hacer este tipo de evaluaciones políticas. Nosotros evaluamos el impacto del funcionamiento del Ministerio Público en los derechos humanos. Sobre cómo será el examen independiente del Ministerio Público, la Comisión insta a establecer un examen independiente del funcionamiento del Ministerio Público. Corresponderá a las autoridades de Guatemala establecer el cómo. Hay criterios interamericanos que se deben respetar y vamos a hacer precisiones sobre esos criterios en nuestro documento de observaciones preliminares. Y sobre si conocemos sobre un plan de retorno de exiliados, no lo conocemos. Es una función, es una tarea que corresponde a todas las autoridades de Guatemala. Nosotros hacemos recomendaciones para el Estado, a todas las autoridades del Estado. Hay competencias que corresponden al Poder Ejecutivo, hay competencias que corresponden definitivamente a la instancia judicial. Muchas gracias, comisionada. Le dejo la palabra a la comisionada Roberta Clark sobre la tercera pregunta. Thank you very much, Executive Secretary. In relation to the independent review, En el examen independiente podemos decir que el Ministerio Público es un órgano que debe ser independiente. Tiene la intención de ser imparcial y actuar de acuerdo con su mandato constitucional, pero en los 5 o 6 días que hemos estado en Guatemala, nos hemos reunido con una gama de personas que todos dicen que el Ministerio Público no está actuando independientemente ni imparcialmente y que está dirigiendo sus objetivos a ciertas personas. Las instituciones como el Ministerio Público debe tener la confianza del público, y dado que hemos recibido estas percepciones de parcialidad y sesgo, hemos esta recomendación de un examen independiente del funcionamiento del Ministerio Público para que haya una mejor comprensión de lo que está ocurriendo y lo que debe ocurrir. Y por supuesto, como es necesario de acuerdo con el derecho internacional y la Convención Americana de los Derechos Humanos, la protección de los derechos y el respeto de la ley se deben aplicar sin discriminación. Pregunta de la compañera de Guatevisión sobre qué pasa si no se atienden las recomendaciones. Le dejo la palabra al comisionado Ari Puglia. Thank you, Madam Secretary. And with regard... Gracias. Con respecto a la última pregunta, si va a haber una sanción si las recomendaciones no se abordan. Gracias por la pregunta. Creo que habla de la importancia de seguir las recomendaciones y la necesidad de su ejecución para promover los derechos humanos, y eso es precisamente la función y objeto de la Comisión Interamericana, que tiene 65 años este año, de promover los derechos humanos independientes, pero nuestros procedimientos no son punitivos, no son de sanción. En el proceso de asegurar la ejecución tenemos una serie de mecanismos particularmente para darle seguimiento al país, y nuestra función es trabajar junto con el país para darle seguimiento a lo que ocurrirá. Nosotros prestamos cercana atención, entramos en diálogo con las diferentes instituciones y ofrecemos asistencia técnica si es necesario. Así que trabajaremos muy de cerca con el gobierno para estar seguros de que estas recomendaciones se sigan lo más cercanamente posible. Comenzamos una segunda ronda. Compañera. Gracias. Yaneli Vázquez, Pueblo Mujete. Con todo lo que han podido observar, obviamente hay una distinción de este año respecto a los años anteriores, y es que ha habido un cambio de gobierno que, pues, para empezar, ha sido abierto, invitarlos a esta visita. Pero mi duda es si con este cambio que ha habido, al menos en el Ejecutivo, ¿es eso suficiente para que Guatemala pueda salir del capítulo 4B que ustedes analizan anualmente en su reporte? ¿Y de qué dependería que Guatemala sí pueda salir de esa sección? O de lo contrario, si no es suficiente que haya habido un cambio de gobierno, ¿por qué es que eso no es suficiente? O sea, depende más de que haya una
reforma en el sistema de justicia, que se renueven las cortes, o de qué es que depende ese cambio? Gracias, Yaneli. Tomaremos una segunda pregunta. Si alguien más tuviera alguna otra pregunta. Adelante. Solo quisiera, es una repregunta, ¿hay un tiempo específico para cumplir con esas recomendaciones? ¿El Estado tiene un tiempo para cumplir con ellas? Solo era para aclarar eso. Gracias. Una tercera pregunta. Buenas tardes, Oscar Grijalva de Radio Punto. Guatemala en este caso va a tener una ponderación de los niveles de violaciones a derechos humanos. Si es así, ¿cuál va a ser la ponderación? Y justamente de los niveles que se han tratado de estas constantes violaciones a los diferentes grupos étnicos y sociedad civil de violaciones a derechos humanos, ¿cuál podría ser la estimación que se va a hacer directamente desde el informe técnico que van a presentar en relación a las violaciones a derechos humanos y en comparación a la última visita de la CIDH, cómo encuentran ahora el país? ¿Está en retroceso? ¿Ha avanzado ha presentado algunos avances? ¿O cuál es la realidad que presenta de acuerdo a las conclusiones que han presentado? Muchas gracias. Vamos entonces, le dejo la palabra a la relatora del país para la pregunta de Janet Vázquez sobre la apertura de este gobierno, capítulo 4B, etc. La Comisión Interamericana reconoce avances en el sentido de, digamos, hemos podido visitar el país después de muchos años de insistencia. O sea, 7 años que la Comisión Interamericana no había podido visitar el país, y esta visita en loco fue posible por la anuencia del actual gobierno, y eso lo reconocemos expresamente. Sin embargo, como se habrán dado cuenta, advertimos enormes obstáculos, enormes desafíos, y advertimos también que el Estado de Derecho en Guatemala sigue estando en peligro. En relación con la posibilidad de que Guatemala se mantenga en el capítulo 4B, déjenme decirles que distintas organizaciones de derechos humanos nos han solicitado mantener a Guatemala en el capítulo 4B, fundamentalmente por la situación que hemos descrito sobre la criminalización y sobre la instrumentalización de la justicia. Es una cuestión que la Comisión Interamericana va a evaluar según sus reglamentos. No hemos tomado la decisión. En principio, la reglamentación de la Comisión Interamericana establece que cuando un país acepta una visita in loco, sale del capítulo 4B. No obstante, lo que sí podemos asegurarles es que el monitoreo que la Comisión Interamericana va a seguir haciendo sobre la situación de derechos humanos en Guatemala va a ser particularmente estricto. Y en relación con avances o retrocesos es lo que les comentábamos en la presentación. Hay avances en cuanto a que encontramos autoridades que reconocen el problema, que admiten, que no niegan que hay una situación estructural de pobreza, de desigualdades. Encontramos un gobierno que pretende impulsar políticas públicas acorde con los estándares de derechos humanos. Sin embargo, también advertimos dificultades por esta situación de independencia judicial, por esta situación de criminalización, obstaculizaciones también por parte del Poder Legislativo para que se puedan promover esas políticas de derechos humanos, de manera que encontramos avances, obstáculos, desafíos. La evaluación que hace la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos es una evaluación general sobre el Estado de Guatemala, no solamente sobre los gobiernos, sobre el gobierno, ¿sí? Abarca a todas las autoridades y por eso este escenario es tan complejo y tiene tantos desafíos. Sí, si usted le pide la respuesta. Muy bien, el comisionado Caballero y después la comisionada Muriel. Sí, muchas gracias. Gracias por las preguntas. Hay un tema también del tiempo para responder a la cooperación. Las recomendaciones no es algo que se lance en el vacío, ¿verdad? Además con el rigor de quien no acompaña a quien las va a cumplir. La Comisión
tiene entre sus atribuciones acompañar también a los estados, generar mecanismos para el cumplimiento de las recomendaciones. Hay algunas que son estructurales, que quieren un plazo más largo, y en eso la Comisión va a ir perfilando las observaciones preliminares, el informe del país, seguramente el mecanismo para dar cumplimiento a las recomendaciones. Hay otras cuya ponderación es muy clara, prácticamente ya: cesar de criminalizar a las personas, quizá liberar a quien se encuentre en prisión preventiva y que además ha sido criminalizado por el ejercicio de la profesión de la defensa de los derechos. Esa ponderación es urgente. Hay otras estructurales. Entonces la Comisión lo que hace es perfilar las recomendaciones para también generar un marco de largo plazo y que el Estado cumpla. Eso es importante. Gracias. Sé que la pregunta no era particularmente el tema que voy a decir, pero viniendo de la respuesta ofrecida por la comisionada Pochak a la extensión de los derechos humanos en Guatemala, debo decir que tuve la oportunidad, como muchos miembros de la comisión, de visitar diferentes partes y distritos de Guatemala. Tuve la oportunidad de visitar La Boga en Livingston, un área donde ustedes tienen la mayor parte de la población garífuna. Fue interesante observar, entrando a Livingston, la degradación ambiental, la erosión de la costa, pero también la falta de infraestructura con respecto a oportunidades de desarrollo económico sostenible para la comunidad, para los jóvenes de la comunidad, pero por otra parte, la pobreza en la que vive la gente, y por otra parte, lo que ellos devuelven a la comunidad, por ejemplo, de su propio bolsillo, pero se ocupan de personas con discapacidades. Otro aspecto de los derechos humanos que examinamos fue el acceso a la salud. Por ejemplo, si se dan complicaciones serias de salud, las personas tienen que usar la ambulancia para ir a Puerto Barrios, porque no hay instalaciones de salud adecuadas en La Boga. Además, el acceso a la educación a todo nivel, hay que irse de Livingston para progresar o avanzar en los estudios o irse del país. Y la última parte que me pareció alarmante, muy alarmante, fue el proceso de extinción que se está dando en la cultura garífuna. Se está perdiendo, está desvaneciéndose las tradiciones, y creo que como parte de la comunidad guatemalteca, las comunidades indígenas y afrodescendientes han sufrido lo peor de las desigualdades históricas, y eso es algo que necesita cambiarse. Muchas gracias. Gracias, comisionada. Abrimos el espacio para alguna pregunta más, algunas preguntas más. ¿Sí? Muchas gracias. Buenas tardes. Marco Hernández, de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEGER. En cuanto al ejercicio periodístico y la libertad de expresión en Guatemala, quisiéramos saber cuántos casos de vulneración de derechos a comunicadoras y comunicadores comunitarios registraron en esta visita y qué tipo de violaciones fueron las registradas. Gracias. Muchas gracias, Marco. Damos espacio a una segunda pregunta. ¿Sí? Muy buenas tardes a todos y todas. Soy Norma Sancir, soy periodista comunitaria y trabajo en la mayor parte del oriente del país, y he estado cubriendo casos precisamente de criminalización
Quisieras saber si desde la CIDH existe algún tipo de acompañamiento técnico para ese examen que se le pudiera hacer o que posiblemente se le pueda hacer al Ministerio Público. Gracias, Norma. ¿Alguna tercera pregunta? Sí, aquí adelante. Buenas tardes, Katie Pineda de Liberal GT. Consultando con relación a algunas de las recomendaciones donde han pedido o han recomendado algunos cambios estructurales en algunas entidades, las entidades son de carácter constitucional. La consulta es: ¿cuál es el marco de acción del Pacto de San José? Le brinda las recomendaciones de la CIDH sobre la Constitución de Guatemala para la aplicación de las recomendaciones. Gracias. Muchas gracias. Le doy por la palabra en primer lugar al relator Pedro Vaca para la pregunta de Marco. Muchas gracias, secretaria ejecutiva. Muchas gracias, Marco, por la pregunta. También es un momento especial para reconocer la labor de los medios de comunicación en Guatemala. Una cifra consolidada en este momento no hay, y la razón por la cual no la tenemos en este momento es que, como mencionaron anteriormente, hoy estamos en esta conferencia de prensa, vienen unas observaciones preliminares y después un informe país, pero lo que tiene que ver con cifras consolidadas está reservado para esas fases superiores del proceso de una visita en Europa. Ahora sí les puedo decir varias cosas, y es que no me encontré con un solo periodista, con una periodista que me dijera que está tranquila, que siente confianza y que está libre de miedo para que se la libertad de expresión. Todo lo contrario, creo que hay un temor generalizado en la sociedad guatemalteca para deliberar sobre asuntos de interés público, y en muchas oportunidades este miedo se traslada a los medios de comunicación. Me reconforta ver medios de comunicación en esta sala y les animo a que sigan haciendo la labor de escrutinio público y de llevar la voz de aquellas personas que no tienen voz, porque pudimos ver en muchos lugares la importancia de que estas voces sean escuchadas. Agresiones tipo allanamiento, lo que destacaba para la delegación que fue al STOR, allanamientos a radios comunitarias, a medios comunitarios, también impactos diferenciados de algunas agresiones sobre mujeres periodistas y sobre mujeres periodistas indígenas, que están siendo parte del objeto de análisis. También los impactos de autocensura de algunos sectores corporativos extractivos en algunos territorios los fueron denunciados como entornos, digamos, limitantes de la labor periodística, y la criminalización que también pesa sobre la prensa. En algunas oportunidades me dijeron claramente que percibían una interpretación del periodismo como un delito, como en algunas oportunidades incluso el delito de obstrucción a la justicia se interpreta como algo automáticamente derivado del periodismo. Estamos naturalmente haciendo un seguimiento muy detallado del caso del periodista José Luis Zamora. Aspiramos a que haya certidumbre sobre las fases que siguen en sus procesos judiciales, y también, como ustedes pueden ver a nivel de las recomendaciones que se formulan el día de hoy, hay una mirada muy aguda y muy dirigida al uso de la prisión preventiva en Guatemala. Le dejo la palabra a la relatora del país, Andrea Pochac, para la segunda pregunta sobre el acompañamiento técnico de la Comisión Interamericana. Muchas gracias. Por supuesto, la Comisión Interamericana ofrece su acompañamiento técnico para hacer un examen independiente sobre el funcionamiento del Ministerio Público. Lo que nosotros estamos señalando, lo que nosotros estamos viendo y lo que hemos escuchado de parte de las instituciones públicas, de parte de las organizaciones, de parte de los activistas, de parte de expertos constitucionales, es que el mecanismo de rendición de cuentas hoy vigente en Guatemala respecto del Ministerio Público no funciona. No es un mecanismo de rendición de cuentas que cumpla con los estándares interamericanos. Todos los organismos del Estado, todos
los organismos del Estado deben rendir cuentas sobre su funcionamiento, en un mecanismo de rendición de cuentas que sea independiente y que sea transparente. Esto porque, por supuesto, el Ministerio Público es un organismo autónomo, es un organismo que debe ser independiente, que debe actuar con autonomía, pero también, como todos los organismos del Estado, debe estar sometido al principio de pesos y contrapesos propio de un sistema republicano. Todos los organismos del Estado deben rendir cuentas mediante un mecanismo independiente. Este mecanismo no vigente hoy en Guatemala no está funcionando, no es efectivo. Por lo tanto, lo que la Comisión Interamericana está recomendando es llevar adelante una evaluación independiente sobre el funcionamiento del Ministerio Público, sobre su impacto en los derechos humanos, para eventualmente tomar que se tomen dentro de Guatemala otras decisiones. Y por supuesto, para esta evaluación independiente, la Comisión Interamericana ofrece su acompañamiento técnico. Adicionalmente a lo que dijo la comisionada Pochak, la Comisión sin lugar a duda tiene la responsabilidad de proporcionar cooperación técnica cuando hace recomendaciones. Así que algunas de las cosas que podemos hacer, sin lugar a duda, como dijo la comisionada Pochak, para identificar peritos internacionales o independientes o actores de justicia, peritos, para dar conocimiento sobre el desarrollo de la evaluación, y esto tiene que ser un interventor neutral, porque este Estado tiene que ser independiente, autónomo y neutral de los intereses y intereses económicos. Así que como un interventor neutral, vemos que podemos también apoyar a los organismos del Estado de Guatemala para que se junten a crear una voluntad política para hacer esta revisión, para que la mayoría de los guatemaltecos, los ciudadanos guatemaltecos, confíen y tengan confianza en este Ministerio Público tan importante. Así que eso es todo de nuestra parte. Así que también compartir los estándares. El sistema interamericano tiene estándares muy claros sobre la independencia de los actores de justicia, y el Ministerio Público es un actor de la justicia, y podemos tener estos estándares para compararlos con los estándares con los que se compara con la institución, con la comisión. Y estas son las cosas que podemos apoyar. Ejecutiva adjunta María Claudia Pulido, para también complementar la pregunta de la compañera que está aquí adelante. Muchas gracias. Primero que todo, decir que es un gusto estar de regreso después de 7 años que la Comisión no ha visitado Guatemala, sobre todo por el hermosísimo país que es Guatemala. Pero volviendo al tema de derechos humanos, indicar que realmente en las recomendaciones que está formulando la Comisión no está hablando de crear nueva institucionalidad ni hacer reformas constitucionales. Lo que la Comisión está proponiendo es reevaluar la arquitectura institucional que ya existía en Guatemala, que fue diseñada en el marco del cumplimiento de los acuerdos de paz, y rever cuál de esa institucionalidad puede recomponerse para fortalecer las políticas públicas en materia de memoria, verdad, justicia, principalmente. Pero en cuanto a la pregunta técnica, indicar que las recomendaciones de la Comisión, el artículo 41 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos le faculta a la Comisión a formular a los Estados recomendaciones. Y la Convención sobre la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados dice que cuando los Estados suscriben convenios, acuerdos, instrumentos, se obligan a cumplir de buena fe esos convenios o tratados que firmaron. Entonces, ese principio de buena fe en derecho internacional tiene una fuerza, y esa es la fuerza que lleva a que las obligaciones internacionales adquiridas por estos estados deban ser cumplidas. Pero por lo pronto no es esa la línea de la Comisión. Muchas gracias. Una última ronda de preguntas, si la hubiera, ¿sí?
mi nombre es Coloca Morales, vengo del medio Mi Canal GT y muy puntualmente quiero preguntarles si ustedes también velan por casos de violación a la libertad de expresión, a la violación a los derechos humanos dentro de las entidades de prensa. Acá vemos 3 compañeros que somos de la Asociación de Periodistas de Guatemala y desde diciembre del año pasado hemos sido objeto de una constante serie de violaciones. Entonces, mi pregunta directa es si ustedes también ven esos temas, si podemos tener el acompañamiento de ustedes, porque en mi caso muy particular, en el mes de mayo, se fabricó una expulsión totalmente anómala a la entidad, violentando todos mis derechos, todo el debido proceso. Eso tuve que recurrir a los órganos jurisdiccionales y presentar un amparo a donde corresponde. A la fecha estoy a la espera de respuesta, pero quiero saber si por medio de ustedes también se tiene ese acompañamiento. Gracias. Gracias. Una segunda pregunta de cierre. Bueno, entonces, a manera de colofón, a la persona que acaba de preguntar, quiero que al final de la conferencia de prensa pueda reunirse con el relator de libertad de expresión, porque para poder hablar de casos individuales, y me gustaría darle para concluir, quería agregar también que una compañera también está siendo víctima de discriminación por su color de piel, porque ella es de República Dominicana, ella es guatemalteca naturalizada y se le están violando sus derechos al interno de la región. Muchas gracias. Creo que va a ser una buena oportunidad que al final de la sesión usted pueda hablar con Pedro Baca, el relator especial de libertad de expresión, y me gustaría darle la palabra, 3 palabras de cierre. En primer lugar, al relator especial de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, para concluir con la relatora de país, Andrea Pochac. Tiene la palabra Javier Palma. Muchas gracias, secretaria ejecutiva. Yo soy Javier Palumbo, relator especial sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Me gustaría compartir con ustedes algunas reflexiones vinculadas a esta visita y a la importancia, a lo necesario que es que Guatemala cuente con una institucionalidad democrática robusta para enfrentar algunos desafíos del presente y del futuro. Para empezar, en relación a la emergencia climática, Guatemala es uno de los 10 países del mundo más afectados por el cambio climático, y esta situación está dando lugar a situaciones críticas vinculadas a los derechos humanos, específicamente a los DESCA, a la población guatemalteca y especialmente las personas que han sido víctimas de discriminación estructural y histórica. La institucionalidad necesaria para dar cuenta de desafíos vinculados a la protección del medio ambiente, al manejo adecuado de los recursos hídricos, la protección de la biodiversidad. Quiero hacer un énfasis especial en la temática de los recursos hídricos. Hemos recorrido en esta visita buena parte del país y en múltiples reuniones, comunidades afrodescendientes, aborígenes, pueblos indígenas, comunidades rurales y también comunidades urbanas nos han planteado su preocupación en relación al tema de recursos hídricos y acceso al agua por parte de las poblaciones. Guatemala tiene una contaminación que se estima en algunos estudios del 90% de sus cursos de agua. El río Motagua es un río que atraviesa 96 municipios. Los pueblos ribereños se caracterizan en muchos casos por ser pueblos indígenas, sumidos en la pobreza, y los desafíos en relación a este manejo de recursos hídricos son múltiples. Por un lado, desafíos normativos. Guatemala no cuenta con una ley de aguas. Es muy difícil pensar hoy día en un país que no cuente con una robusta ley de aguas
que proteja sus recursos hídricos. Y luego decirles que la contaminación en Guatemala, de acuerdo a algunos estudios, afecta al 90% de sus cursos de agua, se imaginarán que esto es hasta una urgencia. Por otro lado, es necesario abordar la temática de los vertidos de residuos urbanos, sólidos y líquidos. Hemos presenciado, recorrido unos afluentes del río Motagua que están en una situación dantesca, una situación muy grave en relación a su contaminación, una grave afectación a la biodiversidad, obviamente, pero también a la calidad de vida de las poblaciones que viven como ribereñas, a las orillas de esos afluentes. Es necesario, por lo tanto, instituciones democráticas sólidas para poder fortalecer, que deben estar fortalecidas, para poder regular y fiscalizar y abordar los desafíos de financiamiento. En este sentido, desde la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, vamos a profundizar estos aspectos en el documento de observaciones preliminares, en el informe posterior, correspondientes a esta visita, para no solo abordar la temática de pobreza, desigualdad, discriminación estructural, corrupción, el impacto de la informalidad, sino también estas temáticas ambientales relativas al cambio climático. Muchas gracias. Gracias, comisionada Cochac, para el cierre de esta conferencia. Muchas gracias. Quisiera remarcar dos cuestiones importantes, como ha señalado recién el relator especial de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, se han señalado otros comisionados. Las observaciones preliminares que la Comisión Interamericana realizará en las próximas semanas analizarán con profundidad muchísimos aspectos de violaciones de derechos humanos y de asignaturas pendientes del Estado de Guatemala en materia de derechos humanos, asignaturas históricas, vinculadas con pueblos indígenas, personas en movilidad, personas afrodescendientes, mujeres, personas LGBTI, niños, niñas y adolescentes, personas mayores, personas con discapacidad, la situación de la libertad de expresión y el acceso a la información, la situación de las personas privadas de libertad, entre muchas personas en movilidad, muchísimas otras cuestiones estructurales, asignaturas pendientes que denotan falencias en materia de derechos humanos. Todas estas cuestiones serán abordadas en el documento que se emitirá en los próximos días, denominado Observaciones Preliminares, y por supuesto será ampliamente desarrollado, todos estos temas serán ampliamente desarrollados en el informe de país que la Comisión realizará y emitirá en los próximos meses. Quisiera dejar aclarado eso porque hoy nos enfocamos en algunas temáticas, pero no significa que son las únicas que observó la Comisión Interamericana ni las que formarán parte del informe. Y finalmente una reafirmación que es muy importante por la situación de Guatemala. Y la Comisión Interamericana resalta que conforme al artículo 56 del reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Estado tiene el deber de no tomar represalias de ningún tipo en contra de las personas o entidades que hayan cooperado en la visita con la Comisión mediante informaciones o testimonios. Muchas gracias. Gracias, comisionada, y les agradecemos mucho que estén aquí, a los medios de comunicación, a las personas que están en YouTube, a las organizaciones de la sociedad civil que están en este auditorio y que nos han acompañado durante muchos años en proveernos información, testimonios. Que tengan ustedes una muy buena tarde y un muy buen fin de semana.
yo te lo envío. Va. Gracias, Carlos. Pues nada más, desde las 9:10 estaría todavía listo para la